Hola, bienvenidos a mi canal. Ya hoy es viernes. Aquí en República Dominicana, en el día lunes, no va a haber trabajo. Va a ser un día, déjame ver para que esto esté funcionando. A ver si esto está bien puesto. Sí, está bien puesto. El día lunes se celebra el Día del Trabajo, del Trabajador, mejor dicho. Para muchos trabajadores, que es el día primero, pero aquí la ley establece que si el día cae un día como cae ahora, que cae domingo, no sé si habla de sábado, pero si cae domingo, el Día del Trabajador se mueve para el siguiente lunes. Si cae viernes, sábado, domingo, me imagino que, bueno, la ley aquí mueve los días feriados cuando no son religiosos o el día como el de la independencia, los mueve de fecha al siguiente lunes. Este año ha sido particularmente un año distinto a otros años que en otros años hemos tenido muchos fines de semana largos, pero en el caso del 2022 no vamos a tener tantos y este es uno de los pocos fines de semana largos que vamos a tener. Aunque a principio de año tuvimos un fin de semana largo que, wow, fue súper largo. Comenzó el jueves 20, viernes 21, todo sábado y domingo, y lunes 24. El 24 de enero es el día que se celebraba el natalicio de Juan Pablo Duarte, que nació un 26 de enero del año 1800 no sé cuánto, 1813 fue. Bueno, el asunto es que fue en enero 26. Y el 21 de enero es el día de la Virgen de la Altagracia, que es la santa protectora de la República Dominicana y se celebra los 21 de enero. Mucha gente se queja de la religión cristiana y sobre todo de la católica. Yo siempre he salvado y he tratado con mucha delicadeza a la religión católica en el sentido de que no quiero que la religión intervenga en aspectos de mi vida. Bueno, si no fuera porque el Estado tiene a la niña linda, que es la religión cristiana, católica, no tuviéramos esos días como el 21 de enero o el 24 de septiembre, que es el Día de las Mercedes. Y las Mercedes, esa virgen, es la virgen, la patrona de la República Dominicana. Si no fuera por ellos, uno no tuviera fines de semana largos, días feriados en la semana, para uno irse de vacaciones por ahí o sencillamente quedarse en la casa descansando. Se han dado esta semana varias discusiones. Ayer hablaba de la imprudencia de Angelita Peña, que es asesora del presidente en materia de comunicación, con lo que dijo sobre los periodistas. Yo no podía ni siquiera creerlo. Digo, ella seguro leyó ese tuit. Me imagino que debió estar muy indignada cuando lo escribió por lo que pudo haber visto en televisión. Y también esta semana se ha estado celebrando, si no me equivoco, es hasta casi mediados de mayo que se va a estar realizando la Feria del Libro. La Feria del Libro ha dejado muchos debates aquí en República Dominicana, pero yo creo que la conversación en torno a esta actividad que se ha celebrado esta semana no se ha tenido de forma honesta y objetiva de lado y lado. Quienes defienden la libertad de expresión, me ha llamado mucho la atención que muchos defienden la libertad de expresión, pero la de ellos, la de su postura y la de sus ideas. Pero yo estoy de acuerdo que en un espacio como en la Feria del Libro, que está primero financiado con el dinero público, el dinero de todos, y segundo, porque el epicentro, el centro de una actividad como esta es la cultura, pues se discutan todos los temas y hay espacio para todas las posturas. No es lo que está pasando y no es lo que ha venido pasando desde hace un tiempo hacia esta parte, donde esto se ha convertido prácticamente en la plataforma para aquellos que buscan imponernos a la mayoría el criterio y la forma de la visión que tienen sobre temas en particular de una manera descarada. Yo ayer
comentaba el tweet de una activista que luego de haber visitado el palacio, haber sido recibida por la primera dama de la República, se ha sentido muy empoderada. Y es el problema, que esto puede estar provocando en el cerebro de algunas personas. Creo que entienden que el hecho de que tengamos en el palacio gente con otra visión, tal vez más plural en ciertos temas, les hace pensar que ellos tienen la hegemonía, el monopolio del poder y que pueden imponerse a todos los demás. Eso se ha visto en estos 2 años ya de gobierno, casi que tiene el gobierno de Luis Abinader, cómo estos grupos han ido ganando poder, cómo estos grupos se las ingenian para perseguir al que no piensa igual que ellos. Y podrían decir, coño Alberto, tú sí hablas de perseguir. Sí, de perseguir. Puedo citar el caso, creo que el año pasado hablé del caso de una joven doctora que es también catedrática de la Universidad Iberoamericana, que por unos tweets que escribió un grupo de retardados mentales que supuestamente dicen defender derechos, pero el derecho a la libertad de expresión para ellos es un derecho que debe de gozar de las limitaciones que ellos establezcan. Que la libertad de pensamiento, ni te atrevas a pensar distinto y mucho menos a expresar opiniones que vayan en contra de lo que ellos han establecido como la verdad oficial, la verdad aceptada, que debe ser aceptada. Bueno, pues esta muchacha el año pasado recibió duros ataques. Creo que hasta cerró su cuenta de Twitter un tiempo. Yo recuerdo que la seguía de la cuenta de Twitter que me censuraron el año pasado. Y llegué a conversar con ella y fuimos muy solidarios, un grupo de personas, porque de verdad esta gente son violentas. Esta gente que supuestamente están luchando por los derechos de ellos como minoría, o cuáles, vamos a dejar claro cuáles derechos. Porque en República Dominicana creo que hay muy pocos derechos que no se les reconozcan a las personas, sin importar su color de piel o preferencia sexual. En el caso particular de esta joven, pues a ella, desde montarle campaña de descrédito a la Universidad Iberoamericana, hasta atacar y exigir que ella fuera cancelada de la universidad, eso ha llevado a muchos ver, copiar lo que pasa en Estados Unidos, lo ha llevado a creer que aquí, en República Dominicana, las cosas pueden salir igual. Pero los políticos no defraudan, y los políticos siempre están al pendiente de cualquier oportunidad que ellos puedan aprovechar para obtener más poder, para ganar más poder. Y lo que ha pasado con ha pasado con esta gente que se ha acercado al gobierno es que le ha dado a políticos dentro del gobierno y a políticos dentro del Congreso, le ha dado la idea o le ha dado la excusa para promover leyes que son totalmente contrarias a los principios y fundamentos que tiene planteada la Constitución de la República y muchísimos acuerdos que tiene la República Dominicana firmados desde hace décadas. Hablo de la ley orgánica que regula la protección al derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen. Hay una serie de considerandos. Esta ley fue sometida el 22, déjame ver, no fue sometida el 22, fue sometida el año pasado, pero pasó por comisión, la comisión está en el Senado, entonces pasó a discutirse en el pleno del Senado y allí pues se aprobó
esta ley que protección a la intimidad, el honor y el buen nombre. Ahí saltaron inmediatamente las alarmas, aparecieron periodistas que advirtieron que lo que contenía esta ley era lesivo a la libertad de expresión en República Dominicana. Y desde hace tiempo, esta gente que está hoy en el poder está buscando excusas para limitar, para ponerle límites a la libertad de expresión. Y hoy el mundo está enfrentando, aquí y en todas partes, el mundo está enfrentando una batalla campal de poderes que quieren limitar la libertad versus aquellos que tal vez tenemos una visión clara de que una de las mayores conquistas del ser humano ha sido la posibilidad de expresar sus ideas sin el temor de que el Estado lo va a perseguir por estas. Siempre y cuando, obviamente, porque las leyes son territoriales y hay bastante doctrina jurídica en Estados Unidos, en Latinoamérica y Europa. Sabía yo que iba a estornudar. Me levanto con alergia todos los días. Y Europa, sobre qué está protegido, debe estar protegido garantizado en este derecho, y qué no constituye, qué no está protegido, qué no es parte de esa libertad que tú tienes. En Estados Unidos, por ejemplo, la Suprema Corte de ese país ha establecido que el discurso que instiga la violencia hacia otras personas, cuando tú llamas a la violencia hacia otras personas, eso no está protegido, obviamente. Pero esto es una discusión compleja, porque si en una conversación alguien te amenaza y tú le devuelves la amenaza, pues entonces ahí se vuelve complejo el debate. Pero eso creo que es área de otro análisis, no de libertad de expresión. Entonces, esta ley que ha sido promovida por la senadora de la provincia Bauruco, Melania Salvador, estoy seguro que esta ley no la escribió ella, obviamente. No creo que Melania Salvador tenga las herramientas, el conocimiento y la profundidad intelectual para redactar una ley que tiene los alcances que tiene esta ley, el proyecto de ley orgánica que regula la protección al derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen. El solo hecho del nombre me da miedo, porque da idea de que hay tal vez grupos muy interesados en limitar libertades. Y es lo que han dicho muchos periodistas. Pero en este caso de esta ley, que en el artículo 1, que habla sobre el derecho a la intimidad, el honor, el nombre y la propia vaina, etc. En el artículo 2 habla del ámbito de la aplicación, que es de orden público, aplicación en todo el territorio nacional, vincula y afectan y protegen a las personas físicas y jurídicas de conformidad define lo que son principios rectores de la ley, el principio de protección de la dignidad humana, principio de responsabilidad, principio de razonabilidad y proporcionalidad, principio de equidad, principio de irrenunciabilidad. También tiene el artículo 4 las definiciones a efectos de la ley, del consentimiento informado, de daño emergente, de daño material, de daño moral, de figura pública. Y ahí dice las personas que poseen autoridad o trascendencia colectiva sin ostentar un cargo público y aquellas otras que alcanzan cierta publicidad por la actividad profesional que desarrollan o por difundir habitualmente hechos y acontecimientos de su vida. Funcionarios, lucro cesante, salario mínimo, bla, 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 bla. Habla del derecho fundamental a la intimidad, derecho fundamental del honor, derecho fundamental al buen nombre, derecho fundamental a la propia imagen y que hace excepciones. Que en el artículo 9, por ejemplo, que no se considera una violación a los derechos protegidos por esta ley, las consideraciones jurídicas, bla, 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 bla. O sea, la ley es bastante, tiene 9 páginas. Tiene 9 páginas, habla de una serie de vainas, de las imágenes, de la fotografía, y es un tema que de verdad es interesante
discutirlo. Pero lo que genera sospecha en algunos, incluido yo, y lo que ha dicho, por ejemplo, Finjus, o lo que ha dicho la Sociedad Interamericana de Prensa, lo que ha dicho la Sociedad de Diario, lo que han dicho periodistas que se dedican al análisis y luchan por la protección de la libertad de expresión en República Dominicana, es que esta ley tiene características de una herramienta de censura previa y que limitaría significativamente el ejercicio del periodismo y de la información en República Dominicana, y abriría una ventana complicada para aquellos que se dedican a esta labor, no solamente que se dedican a esto, sino que también abre la ventana para ser perseguido o para limitar lo que se pueda publicar o no. Y uno se pregunta si es tan urgente en República Dominicana. Fíjense que dije que toca aspectos que es interesante en este momento poder debatir y poder plantear la forma en que se pueda perseguir cuando se hace abuso de los medios para difundir y afectar la reputación y el buen nombre de las personas. Pero ya contamos con herramientas que nos permiten nosotros accionar en esa dirección. Lo que habría que preguntarse es si no es mejor reformular o actualizar la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, la 6132, o meternos en aprobar una ley que parece que no busca necesariamente lo que dice en sus considerandos iniciales, no busca proteger lo que establece en sus considerandos iniciales esta ley. Ya hay bastantes personas que han opinado, algunos la han nombrado ley mordaza. Yo he revisado la ley y tiene muchos aspectos que a mí particularmente me preocupan. Por ejemplo, en el artículo 23, que habla de la emisión de juicios insultantes. El carácter molesto e hiriente de una información no constituye en sí mismo una afectación al derecho al honor. No obstante, la emisión de juicios insultantes o vejaciones innecesarias para una labor informativa o de información de la opinión sí es susceptible de generar responsabilidad de acuerdo a las disposiciones de esta ley. Pero, ¿qué es insultante? En otra parte, juicios desfavorables. En ningún caso se considerará como ofensa al honor los juicios desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional. El concepto desfavorable expresado en el cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho siempre que el modo de proceder o la falta de reserva cuando debió haberla no demuestre una proporción ofensiva. Ese es el artículo 24. Exigencias para figuras públicas, por ejemplo, en los casos de figuras públicas de relevancia pública, tanto funcionarios públicos como las figuras públicas que resulten agraviadas, la protección al derecho al honor, buen nombre y la propia imagen será menos exigente y el juez apoderado del caso deberá considerar esa circunstancia a la hora de establecer la responsabilidad civil o penal que se corresponda a los infractores. Y dice que en el artículo 26 habla de la revisión de los derechos, 27 de las denuncias, artículo 28 de la vigencia y bla, bla, bla. Esto es al final. Habla en una parte el ejercicio por la vía constitucional y también en otra parte habla el ejercicio de la vía civil, que habla de la intromisión ilegítima, la tutela jurídica frente a las intromisiones ilegítimas a los derechos que se refiere esta ley. Por ejemplo, habla de indemnización, valor del daño, bla, bla, bla. O de los aspectos penales de esto, la vía penal, la acción penal y todos estos asuntos. O sea, yo no soy experto en derecho, no soy abogado, pero sí creo que me parece sospechoso que estando nosotros en medio de todas estas situaciones y de todo lo que hemos estado discutiendo en República Dominicana en los últimos meses, pues tengamos ahora un interés, una premura, un deseo urgente de aprobar
leyes con esta característica y que no sean estas leyes debatidas y discutidas, sobre todo con el sector que más va a perjudicar, que somos aquellos que nos dedicamos a la comunicación, nos dedicamos al ejercicio diario de esta actividad. Entonces, eso es delicado. El artículo 23 o el artículo 24, que son artículos que de verdad deben de mover a preocupación a cualquier persona, porque es insultante. Entonces van a establecer un parámetro por lo menos le van a dar a uno un vademécum, un libro de consulta donde uno va a ir a decir, bueno, no puedo decir esto, porque es ilegal. Es complejo, es difícil, y no creo, repito, que la senadora Melania Salvador haya redactado esta ley o haya tenido la iniciativa o que ella tenga las herramientas intelectuales para poder interesarse de un tema tan delicado. Yo creo que debemos de ponerle atención a lo que está pasando en torno a esta ley y lo que pudiera terminar pasando con ella. Es preocupante. Cuando yo empecé a leer los reportes dados por medios de comunicación sobre la aprobación de esta ley, que lo hicieron silenciosamente la semana pasada en el Senado, pues yo pues automáticamente me interesé por conocer los aspectos generales de lo que estaba contenido en la ley, la misma ley, y lo que pudo haberse debatido. No tuvo mayor debate. Eso fue, se leyó y se aprobó. Eso fue así. Entonces, a uno se le ocurre preguntarse cuál es la premura que tiene. Ay, Dios mío, tengo una alergia del diablo. Ay, déjame limpiarme esta nariz. ¿Cuál es la premura que tienen esta gente en que esta ley se apruebe? Así que uno, pues, lo que tiene que estar pendiente, ustedes saben, soy humano, amanecí con alergia hoy, y hay que estar pendiente de todo esto y hay que tratar de no perder de vista que estas personas terminen con una ley que nos perjudique a todos. Así que nos vemos en un próximo video.